Gracias, Borja, como siempre, por la invitación. Gracias a todos los que en la academia organizáis esto. No veo a Irene, que está por ahí, que se lleva mucha parte del trabajo. Y bueno, pues llevo tiempo haciendo esta charla y cada año me planteaba, ¿es el último año que debo hacerla? Pues este año, sinceramente, he llegado a la conclusión de que no, y que mientras pueda, la seguiré haciendo porque he estado repasando los de los otros años y las cosas han cambiado. Y esta probablemente sea la charla más revolucionaria de todas las que he hecho aquí en Barcelona, y lo vais a ver, porque evidentemente las cosas están cambiando, la situación está muy convulsa y esto repercute en vosotros, en vuestra formación, en lo que os podemos ofrecer. Yo vengo a hablar de lo mío, ¿no? Vengo a hablar de la cirugía general. La mayoría de vosotros, a diferencia de otras especialidades que probablemente en el pregrado pues no se tratan en profundidad, sabéis quiénes somos y a qué nos dedicamos. Es una de las primeras y grandes ventajas de la cirugía general. Es decir, nuestro día a día vosotros lo conocéis. La oclusión intestinal, el cáncer de colon, el cáncer de páncreas, el cáncer de esófago, el politraumatizado, os suena, lo veis, y si habéis rotado, que deberíais haber rotado, bueno, pues sabéis un poco a lo que nos dedicamos. En otras especialidades, evidentemente, muy poca gente sabe lo bonita que puede llegar a ser la cirugía plástica o lo fea que puede llegar a ser la medicina interna. Es decir, la medicina interna, como siempre digo, no es el Churg-Strauss. La medicina interna es el enfermo mayor, con EPOC, el día a día, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que es una gran ventaja. Sabéis a qué nos dedicamos, sabéis cómo es nuestro día a día. ¿Qué hacemos? Pues nosotros abarcamos cirugía general y del aparato digestivo. La cirugía del aparato digestivo es fácil, es toda la patología que se resuelve de una manera quirúrgica, es decir, con intervenciones desde la boca hasta el ano. La parte de cirugía general comprende en la mayoría de los centros, y eso es una de las cosas que debéis ir apuntando como recomendación y como criterio a la hora de poder coger una plaza o no, por ejemplo, la cirugía endocrino, cirugía del tiroides, cirugía de paratiroides, cirugía de las suprarrenales, cirugía del páncreas endocrino. Diréis, bueno, pero eso está muy claro. No, no, no. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales, hay sitios donde lo pretenden hacer los urólogos. Hay sitios donde los tiroides los operan los otorrinos, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y esto de la cirugía general incluye algo más? Evidentemente, la cirugía general incluye en muchos sitios la atención y coordinación a lo que es la asistencia al politraumatizado, una pequeña parte de cirugía torácica, por ejemplo, poner un tubo de tórax, y por supuesto, bueno, pues depende de la disponibilidad, a veces te toca hacer un poco de urólogo en las guardias, un poco de cirujano vascular, bueno, ese tipo de cosas. Fundamentalmente, lo que os quiero decir es que es una especialidad muy amplia y no es la complementaria de aparato digestivo, no es la complementaria de nada, ni siquiera es la complementaria de medicina interna. Como ya he dicho alguna vez, y nunca me retraeré de ello, nosotros realmente somos los internistas que hemos completado nuestra formación, porque el perfil que nosotros buscamos en un cirujano general es un médico absolutamente completo. El cirujano general es el más quirúrgico y el menos quirúrgico de los cirujanos. Es decir, es el más quirúrgico porque probablemente es el que más tiempo deba pasar en el quirófano, pero es el menos quirúrgico en el sentido de que tienes que saber manejar a un enfermo desde que lo ves en la consulta hasta que se va a su casa. Y eso implica una serie de cosas muy importantes. Es decir, tú tienes que dominar toda la patología digestiva, tú tienes que dominar todo el endocrino. Yo no puedo ir a una sesión de endocrino y que me digan ¿qué crees de este paciente? Pues te parece que es un hiperpara primario, es una hiperplasia. No, 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 tienes que saber de qué estás hablando. Tienes relación con los oncólogos, tienes relación con la gente de biología molecular, tienes relación, por supuesto, con intensivos, tienes relación con los anestesistas cada día, con gente de microbiología, porque es una especialidad tremendamente exigente. Evidentemente, cirugía general puede ser fácil de coger, sí, lo difícil es hacerla bien. ¿De acuerdo? Entonces, quiero deciros ya, es una especialidad muy exigente y muy competitiva, terriblemente competitiva. Una vez que se acaba la residencia, las cosas, como veremos a continuación, están bastante difíciles y la gente se queda con los mejores. ¿De acuerdo? Lo que no quiero desanimaros en ningún momento. Lo que sí es verdad que el talento escasea, pero el talento cuando se identifica se recluta y se aprovecha uno de él. Entonces eso es lo que hace la gente. Busca a la gente con más talento y con más ganas de demostrar que tiene talento. Ayer tuve una charla muy interesante porque una instrumentista de quirófano me trajo su hija de 16 años que dice que quiere hacer medicina y yo estaba con mis alumnas de sexto que estamos haciendo prácticas tal y me preguntó una, ¿pero el cirujano nace o se hace? Indiscutiblemente, el cirujano se hace, ¿de acuerdo? Que nadie os venga a contar que si no sabes cambiar una bombilla no puedes ser cirujano.
¿de acuerdo? Que eso, a alguno de mis alumnos alguien se lo ha dicho, pues eso no puede ser. No, el cirujano se hace estudiando, ¿de acuerdo? Qué casualidad que los grandes cirujanos son aquellos que mejor conocen los tejidos, son los que operan, los que más estudian, los que más conocen su instrumental, su patología, ¿de acuerdo? Entonces, la habilidad manual es absolutamente secundaria, porque la cirugía es una ciencia, ¿de acuerdo? Y los procedimientos tienen que ser absolutamente reproducibles y tienen que estar estandarizados. Evidentemente, hay gente que tiene más gracia para un punto, pero en el fondo lo importante es la indicación. Por muy buen cirujano que seas, o sabes indicar, o sabes de qué estás hablando y cómo lo vas a resolver, o no vas a ir a ningún lado, ¿de acuerdo? Por eso, el cirujano se hace estudiando y se hace sobre todo sabiendo lo que se quiere hacer. Por eso viene esta diapositiva. Siempre he dicho, el que tenga dudas en cuanto si quiere hacer cirugía general o no, no debe hacer cirugía general. A ver, son dudas razonables, consideradas otras especialidades quirúrgicas, por así decirlo, parecidas. Urología, la ginecología, lo que pasa es que la ginecología tiene aparte de, bueno, todo lo que es la obstetricia, que es más difícil, ¿de acuerdo? La parte de endocrino, pero bueno, en ese sentido, bueno, cabe la posibilidad de planteárselo todo. Evidentemente, no hay que ser absolutamente cerrados, pero lo que yo sí os puedo decir es que si tú quieres hacer cirugía general y estás convencido, es lo que debes hacer. ¿De acuerdo? Es una especialidad muy demandante físicamente. Todo el mundo sabe. Es demandante en cuanto a que las cirugías pueden ser muy cortas, pero la mayoría de las veces son cirugías largas, exigentes, ¿de acuerdo? Se pasa mucho tiempo en quirófano y cuando digo si uno sabe o no sabe lo que quiere hacer en la vida, me refiero a que te tiene que gustar operar, te tiene que gustar el quirófano. A mí me gusta ver enfermos, a mí me gusta leer artículos, me gusta saber qué le pasa a las células cuando yo las opero, ¿de acuerdo? Pero me gusta estar en quirófano. Me gusta la sangre, me gusta coger un bisturí, ¿de acuerdo? Y me gusta operar. Eso es muy importante. Eso es un universo, una especie de entorno muy diferente que no tiene nada que ver con una consulta, con pasar visita en una sala, ¿de acuerdo? Es donde vais a vivir y es donde vosotros estáis desarrollando vuestra actividad. Si no os gusta el quirófano, no debéis ser cirujanos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y cómo se aprende? ¿No? Esta es la primera vez que meto esta diapositiva porque siempre me voy por las ramas y luego me dicen que soy un filosófico de la vida y tal, con un poco de razón, pero bueno. La residencia, de momento, dura 5 años. Tenemos un programa nuevo hecho, que no sé qué espera la Comisión Nacional a ponerla en marcha. Saludo desde aquí a mi jefe, que es parte de ella. Y entonces, bueno, pues son 5 años de residencia en los cuales pues tú vas adquiriendo un nivel de responsabilidad y supuestamente habilidad manual y conocimiento progresivo, ¿no? ¿Los objetivos cuáles son? Los objetivos es formar cirujanos generales capaces de resolver una serie de problemas básicos. Hoy por hoy el objetivo es intentar convertiros en superespecialistas de día y cirujanos generales de noche. Me refiero, un cirujano general tiene que ser capaz de operar en una guardia cualquier cosa que venga. ¿Qué suelen venir? Apendicitis, diverticulitis, perforaciones, ¿de acuerdo? Atención inmediata a un politraumatizado, pero hay que ir pensando en que la cirugía general es tremendamente grande, se va diversificando y hay que ir buscando superespecialidades, es decir, áreas más específicas, lo que acaba desembocando en unidades funcionales. Veremos un poquito más adelante a qué me refiero. ¿Cómo se aprende? Se aprende evidentemente como en el resto de las residencias, viendo enfermos, pero sobre todo estudiando. Hay que estudiar mucho, ¿de acuerdo? No se puede ir al quirófano sin saber la operación que tienes que hacer. Por eso digo que hay que estudiar mucho, porque tienes que saber lo que le pasa a ese enfermo, saber de esa patología y saber cómo lo van a resolver y con qué, ¿de acuerdo? Es decir, el aprendizaje es también la parte de saberse el oficio, ¿de acuerdo? Rotaciones. Esto realmente cada hospital lo hace un poco de aquella manera, ¿no? Por ejemplo, el nuestro pues lo tiene bastante establecido, pues rotan por UCI, rotan por uro, rotan por otorrino, ¿de acuerdo? Pero hay sitios donde a lo mejor no se rota, ¿de acuerdo? Eso es una normativa que se incumple sistemáticamente en cirugía general porque lo que tenemos es mucha demanda de trabajo y hay gente que entiende que vosotros sois mano de obra. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero bueno, que eso tenéis que preguntarlo. Las rotaciones son importantes hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto. Yo creo que lo importante es saber si rotáis por fuera del servicio, pero sobre todo si rotáis fuera de otro hospital y, por supuesto, si tenéis la suerte de poder acceder a una rotación en el extranjero, ¿de acuerdo? La progresión, pues es muy variable, ¿de acuerdo? Y la progresión tiene que ver con otro aspecto que veremos más adelante, que es el tipo de hospital. No se aprende a operar en un día, ¿de acuerdo? No se aprende a ser cirujano, por supuesto, en un día, ¿de acuerdo? Cuando se acaba siendo un cirujano general, pero no se acaba siendo capaz de hacer cualquier cosa. Y la progresión es lenta, a veces es frustrante, ¿de acuerdo? Pero es que eso me sigue pasando a mí ahora, ¿de acuerdo? Me sigue pasando a mí ahora.
Yo también salgo de guardia y ayer operé una cosa que, bueno, ya veremos por dónde va. De acuerdo, hace justo un año operé una perforación esofágica igual que la que operé ayer. El paciente está en su casa, muy bien reconstruido, pues a lo mejor el paciente de ayer, pues mañana ya veremos dónde está. Y me sigue pasando y os va a seguir pasando. En ese sentido, quiero deciros que la cirugía general es una especialidad en la cual la tolerancia a la frustración es muy importante. La capacidad de trabajo y de sacrificio también, pero la tolerancia a la frustración también. ¿De acuerdo? Porque ¿cómo es nuestra vida? Bueno, no es una vida fácil, ¿de acuerdo? Es una especialidad muy sacrificada, es una especialidad donde hay guardias, y hay guardias prácticamente durante toda tu vida. Es decir, en cirugía general la gente, salvo que monte una privada muy potente, que puede hacerse, ya veremos cómo, suele hacer guardias hasta los 55 o 50 años mínimo. Son guardias duras, ¿de acuerdo? Son guardias en las que te llaman, y cuando te llaman es para hacer algo. Cuando eres residente sí te llaman para subir o bajar un analgésico, pero cuando vas adquiriendo responsabilidad te llaman para que operes a alguien o para que digas si no se opera. Y eso también es trabajo, aunque solo sea intelectual. Como os he dicho, es una especialidad que, a pesar de que viene y vive un poco inundada por la carga de trabajo, es importante que tengáis en cuenta que tenéis que hacer algún tipo de currículum científico, porque luego, el día de mañana, vosotros iréis a hablar con un jefe de servicio a pedir trabajo, ¿no? Y no saben quiénes sois ni lo que habéis hecho. Pero tenéis que llevar una hoja de servicios, tenéis que haber hecho algo y se os tiene que conocer. Pero aparte de eso, es que eso os da dignidad intelectual. No puede ser que en otros países, como puede ser Estados Unidos o Norte de Europa, Inglaterra, bueno, pues los cirujanos sean la segunda especialidad que más publica. Eso no puede ser, que aquí no ocurra algo parecido. No digo que seamos los segundos, pero tendríamos que espabilar un poquito. Entonces, en ese sentido, que sepáis que la estrategia que hay a nivel global es de la búsqueda de talento, la búsqueda de gente que esté interesada en esa. Evidentemente, eso cuando se hace, cuando se puede y como se puede. No os voy a engañar, ¿vale? Uno de mis objetivos de hoy es intentar que parezca que no os estoy engañando. Pero claro, esfuerzo físico, guardias duras, ¿merece la pena o qué? Pues yo creo que sí. Evidentemente, conozco muy poquitos cirujanos generales que sean infelices, ¿de acuerdo? La gracia que tiene es que la satisfacción y la recompensa es inmediata. La causa-efecto en cirugía general es directa. Tú has indicado una cirugía, tú has hecho una cirugía. Es decir, decía nuestra compañera que es muy gratificante llamar a un paciente para decirle que tiene un riñón para él. Pero el paciente se acuerda de ella, pero también se acuerda del urólogo, que realmente lo que ha hecho es dar 4 puntos. Pero bueno, el que ha hecho el trabajo difícil es el nefrólogo, pero eso en cirugía general ocurre porque además tú haces el trabajo difícil y encima das los puntos, ¿vale? Entonces en eso la gratificación nos la da cada día cada uno de nuestros pacientes. Evidentemente es una especialidad que tiene mucho que ver con la patología oncológica y los resultados, la satisfacción fluctúa, ¿de acuerdo? A veces tenemos la suerte de poder haber operado un tumor neuroendocrino de páncreas y darle un abrazo al enfermo y decirle que está curado. Otras veces resulta que no has podido quitar un tumor de esófago y tienes que decirle a la familia que, bueno, que estás con ellos y que no les vas a dejar solos. En ese sentido, lo que quiero que os planteéis es qué entendéis por calidad de vida y qué queréis hacer con vuestra vida. Si calidad de vida, como digo yo siempre, se trata o se puede cuantificar por las veces que salgo por ahí y me tomo cañas con mis amigos, no hagáis cirugía general. ¿De acuerdo? Porque eso particularmente para mí no es calidad de vida, pero eso es mi opinión, que es igual de irrespetable que todas las demás. Lo que quiero deciros es que tengáis claro qué es lo que queréis hacer. Si calidad de vida es levantarse cada mañana y estar contento con lo que uno hace y saber que ayuda a los demás, pues probablemente cirugía general sea una buena opción, ¿no? ¿El tamaño importa? Evidentemente sí. Y sobre todo a la hora de escoger cirugía general y el tipo de hospital. Los hospitales pequeños son muy atractivos porque supuestamente te dan una atención más personalizada, más la formación es como más detallada, cuidan más de ti, pero tienen una serie de taras, ¿de acuerdo? Esto es como, bueno, sí, me gusta viajar, pero bueno, pues conozco Cadaqués, conozco Bagur y conozco Girona, muy bien, todo muy bonito, pero no he pasado de la frontera y nunca he ido a otro continente, es decir, ese es el problema de los hospitales pequeños, que todo es muy bonito, todo está muy centralizado, pero tu formación está tremendamente limitada, ¿de acuerdo? Y el problema está en que tu límite lo pone tu formación. Es decir, el cirujano que se forma en un hospital mediano o pequeño, nunca, o casi nunca, va a trabajar en un hospital grande, ¿de acuerdo? Y yo creo que no estés en una edad de renunciar a nada, es un consejo personal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le pasa a los hospitales grandes? Pues que son como la gran jungla, ¿no? Y además todos sabemos que a veces tienen problemas y que no están en las mejores condiciones. Lo que pasa es que en los hospitales grandes, como dicen los de la NBA, es donde ocurren las cosas importantes.
¿de acuerdo? Vuestra formación, el catálogo de patología, el catálogo de procedimientos que vais a conseguir ver, lo vais a ver en los hospitales grandes, ¿de acuerdo? Es donde os vais a formar, donde vais a salir con una marca de calidad. Ahora, claro, la clave, y esto me decía el otro día una amiga de Borja que me llamó porque quería hacer cirugía general, estuvimos hablando, me dio una frase muy buena. Dice, ¿merece la pena pagar el precio de llevar una marca de un hospital grande con prestigio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, aunque cada vez os digo que tenéis que adaptarlo más a vuestra personalidad y a lo que queréis hacer, ¿vale? Pensadoslo muy bien, pero ante la duda, hospital grande siempre, ¿vale? Siempre. Creo que esta diapositiva lo deja bastante claro. Toma para que la veas, Borja, que no la has visto. A ver si te gusta. Entonces, requerimientos. Durante muchos años se decía que cirugía general es mejor hacerlo en un sitio donde haya trasplante. Probablemente sí. No creo que sea una cosa limitante, pero sí os lo recomiendo. Pero no es el principal requerimiento. Lo veremos al final de esta diapositiva. El trasplante, como pasa en cirugía cardíaca, como pasa en nefro, aunque sea colateralmente y pasa en neurología, dinamiza todo. Dinamiza todo. Una cosa muy importante, vosotros trabajáis en un bloque quirúrgico. El bloque quirúrgico de los sitios que tienen trasplante no envejece nunca, porque la gente mayor no quiere hacer trasplante, ¿de acuerdo? Con eso es todo mucho más dinámico. La gente con 50 años no quiere levantarse a las 2 de la mañana para ir a por un hígado a Badajoz, ¿de acuerdo? Entonces, pues no les interesa, con lo cual la gente se va saliendo. Entonces, los bloques quirúrgicos de los sitios que tienen trasplante suelen ser bastante más dinámicos y más activos. Eso repercute en cuanto que tenéis un número mayor de cirugías, se van a hacer cirugías más grandes, y los hospitales generalmente son hospitales de gran tecnología. Pero para mí es muy importante que la cirugía general, dado que es muy grande, esté compartimentalizada por áreas de conocimiento, unidades funcionales, vamos, por secciones, ¿de acuerdo? Es decir, una persona que opera un tiroides no puede ser la misma persona que opera un páncreas. Una persona que opera un páncreas no puede ser la misma persona que está operando hernias de hiato o cánceres de esófago. Una persona que hace cirugía de colon y recto no debe ser la misma persona que te quita una adenoma de paratiroides. ¿De acuerdo? Todo va seguido. ¿Por qué? Porque la cirugía general no es operar, es saber la patología, saber indicar y saber resolverla. ¿Cuáles son las principales áreas reconocidas a nivel nacional de una manera bastante oficial? Cirugía endocrina, cirugía esofagogástrica, cirugía colorectal y cirugía hepático-biliar, bueno, hepato-biliopancreática. ¿De acuerdo? Para mí, dos cosas muy importantes. Todos los sitios deben estar preparados y se os debe ofrecer una posibilidad de formación en cirugía mínimamente invasiva, es decir, un sitio donde no se haga la laparoscopia no os interesa. ¿De acuerdo? Y como digo, la laparoscopia digo cirugía mínimamente invasiva, como se explicaba en clase. El SILS, que tienen notes, pues tienen notes, estupendo. Que hacen cirugía experimental con cerritos, pues estupendo. Pero sobre todo, no puede hacerse la residencia en un sitio que no se haga laparoscopia. Insisto, no es el futuro, no es el presente, es el pasado. ¿De acuerdo? Cirugía laparoscópica, principal requerimiento. Y por supuesto un sitio donde se publique, ¿de acuerdo? Porque eso quiere decir que la gente que tenéis alrededor es gente que se interesa y que está donde tiene que estar y que, bueno, se mueve. Pero sobre todo, en resumen, si un sitio no tiene un programa de cirugía mínimamente invasiva establecido, es decir, si vosotros vais allí y preguntáis, bueno, ¿y vosotros cómo operáis el colon? Y os dicen, nosotros nunca lo hacemos por la laparoscopia, ese sitio no os interesa. ¿Vosotros operáis las vesículas por la laparoscopia? Bueno, alguna, ese sitio no os interesa. Tiene que ser, es que no se pueden operar de otra manera. Esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Cirugía laparoscópica es fundamental. No podéis ir a ningún sitio haciendo la cirugía del siglo XX, porque eso ya se ha acabado, ¿vale? Pero claro, esto siempre os lo digo, tenéis que moveros y tenéis que preguntar en todas partes. Todos los hospitales son buenos, todas las opciones son buenas, pero son buenas para vosotros. Y lo tenéis que preguntar una y otra vez. Tenéis que intentar hablar con el jefe, tenéis que intentar hablar con el R1, con el R5, con algún adjunto, ver el ambiente, pero sobre todo una pregunta muy importante es preguntar a otras especialidades, oye, ¿cómo son los cirujanos de este hospital? ¿De acuerdo? Eso es fundamental, porque muchas veces nosotros somos muy poco autocríticos, ¿de acuerdo? Por eso os digo que todos mienten. Y cuando os diga un residente mayor, ¿pero tú cuánto has operado? No, yo he hecho 30 cánceres de recto. A mí me dijo, cuando yo estaba preguntando, un R5 de un hospital de Madrid, me dijo, yo es que he operado 30 cánceres de recto. Eso es imposible, eso es mentira, ¿de acuerdo? Todo el mundo miente, ¿vale? Hacer la raíz cuadrada de los números. Además, los cirujanos nos gusta hablar mucho de números, todo es mentira, ¿de acuerdo? Ser muy críticos y guiaros de vuestra intuición, ¿de acuerdo? No he empezado la charla, como siempre os digo, pero enhorabuena, habéis hecho un trabajo muy grande, un camino muy largo, pues, coño,
respetaros a vosotros mismos y creer en vuestra intuición. Sois mucho más intuitivos de lo que creéis. La sensación, el tufillo que os da cada sitio, eso es súper importante. ¿De acuerdo? Ya voy. Estoy. Que me enrollar como siempre. Bueno, siempre os digo, y ahora esta es la diapositiva polémica, por eso viene el mejor momento. Siempre os digo que si estáis considerando salir de Cataluña, el mejor sitio para irse es el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, ¿vale? Lo sigo diciendo, tiene el mejor servicio. Si quiere alguien, yo se lo explico el porqué. Pero claro, dadas las situaciones actuales, en este año me permito plantear esta posibilidad. Dado la disminución de recursos, los recortes y el nuevo planteamiento del organigrama de la sanidad en Cataluña y del programa de cirugías en general, merece la pena hacer lo contrario que hice yo, es decir, merece la pena plantearse hacer la residencia en Madrid. De momento, los recortes en cuanto a actividad quirúrgica no están llegando. Creo que eso debemos darle una vuelta, es decir, a lo mejor nosotros, que normalmente pues eso, nos movemos poco a Cataluña tal, pues cabe la posibilidad de darle la vuelta a la pregunta. Es que a lo mejor tenemos que salir de Cataluña para hacer la residencia, sobre todo en áreas quirúrgicas, porque van a tener más volumen. Que no se os olvide, la cirugía general depende del volumen de procedimientos que veis, que hacéis y que ayudáis, ¿de acuerdo? Entonces, como sabéis, vivimos una situación de crisis y lo que yo nos puedo decir son las directrices que va a tomar el ICS, que es donde vais a hacer la residencia. No sabemos qué va a pasar con los recortes. Y en cuanto a las famosas jubilaciones, yo llevo viendo que se va a jubilar mucha gente cada año que acaba la gente de residencia. Y eso no es verdad. ¿De acuerdo? Como mucho, la gran oleada de jubilaciones en cirugía general va a ocurrir en 7 u 8 años. Nosotros estamos formando 30 cirujanos por año en Cataluña. ¿De acuerdo? Echad la cuenta. ¿De acuerdo? No da. Es decir, dentro de 8 años, pues multiplicar 8 por 3, 24, 240 cirujanos que habrá que colocar. No hay trabajo para todos. ¿Vale? Eso es la realidad. Y en cuanto al ranking, yo creo que, bueno, tanto Belviche como Vall d'Hebron son dos hospitales que para mí están a la cabeza, ¿de acuerdo? Y el resto, pues podríamos decir que depende un poco de la impresión personal que os dé cada uno. Parc-Taulí me parece que está muy bien, Sant Pau, nosotros, el Hospital del Mar, Girona es una opción excelente, ¿de acuerdo? Y siempre me preguntáis, ¿y qué pasa en el Clínic? Digo lo mismo, el Clínic es un hospital de alta tecnología que a mí me encanta particularmente, donde creo que si ya habéis hecho otra especialidad o venís, sois gente más mayor o venís ya formados, quizás sea vuestra opción. Es un hospital muy exigente, donde creo que se ven cosas que no se ven en otros sitios. ¿De acuerdo? Y me tengo que despedir. Y nada, que os vaya muy bien. ¿Vale?